Por supuesto, o sea, a ver, un TikToker que tiene millones de seguidores no quiere decir que sea especialista, quiere decir que hace muy buen contenido entretenido y que te llama. Sí. Pero no quiere decir que tenga una verdad a nivel ciencia en la que tú tengas que seguir ese consejo del TikToker que tiene 3 millones de seguidores. No es así. O sea, ¿qué es un buen 10, un buen 5? A veces la gente relaciona eso con tiempos. Yo creo que no es precisamente a lo mejor tiempos, sino cómo lo vives, cómo lo corres, el entrenamiento. Yo debuté en maratón 16 años después de haber estado en pruebas cortas, en pruebas de media distancia. Y me sorprende ver gente que llevan 6 meses, 8 meses queriendo entrar a la parte del maratón. Creo que es un error muy grave. Hola, mi nombre es Areca. El día de hoy me encuentro con el coach Rey López Muñoz, entrenador del equipo de atletismo Go Run en Chiapas. Bienvenida, coach. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues vamos a platicar un poco de lo que es el entrenamiento deportivo, de lo que es la información que se brinda e incluso malinformación a través de redes sociales sobre muchos temas. Uno de ellos es, ¿cuándo puedo correr un maratón? ¿Debo entrenar por zona de frecuencia cardíaca? ¿Correr lento? ¿Qué tan lento es correr lento? La pisada, ¿la puedo modificar? ¿Yo puedo ser un corredor que modifique su pisada? Son temas muy importantes que tienen mucha relevancia para muchas personas que están iniciando e incluso para personas que ya corren maratones, que ya corren largas distancias o incluso compiten. Tienen ciertas dudas. Me presento, pues mi nombre es Rey López, soy entrenador de Go Run, un equipo chiapaneco, un equipo que está en el país desde hace muchos años, 13, 14 años aproximadamente, y tengo una licenciatura en entrenamiento deportivo, una maestría en educación física y muchos cursos sobre resistencia, sobre deportes de resistencia, corredores de media distancia hasta larga distancia, y he trabajado con algunos velocistas también. Entonces tengo la experiencia y el conocimiento a nivel académico para poder aportar el conocimiento a todo aquel que necesite saber si lo está haciendo bien o si lo está haciendo mal. Cabe mencionar que esto es desde mi perspectiva, que no es una regla, pero es como yo he trabajado a lo largo de los años. Claro, sí, eso es muy importante porque creo que encontramos en redes sociales, ahorita que está de moda el tema del running, del deporte, de correr maratón y todo esto, encontramos mucha información, mucha gente brindándonos información que justamente no sabemos si son certificados, si han estudiado y solo se basan en la opinión y la experiencia. Y también es muy importante recalcar que esto es basado en la experiencia que usted tiene a lo largo de todos estos años, de cómo pues ha crecido, ha visto crecer a deportistas, los ha ayudado. Y bueno, principalmente la primer pregunta, ¿cuándo debo correr un maratón? Porque, bueno, en mi caso que entreno también en el equipo de Go Run, pues a veces surgen, ¿no?, esas dudas, esas preguntas. ¿Cuándo ya puedes tú correr un maratón? ¿Cuándo uno está preparado? ¿Es cuando yo me lo proponga? ¿A qué ritmos? Son muchas dudas que a veces nos llegan y como alumna o como corredora también, pues tenemos esas dudas. Bueno, redes sociales, un principal aspecto de la gente que quiere correr maratones. Primero saber por qué quiero correr un maratón, o sea, qué me mueve. Mayormente a las personas que no tienen una guía les mueve lo que es la medalla en las redes sociales. Pero ¿cuál es el impacto para tu salud el poder entrenar una distancia tan extenuante? Son 42 kilómetros en los cuales debes de correr, de trotar y completar esta distancia que hablamos que va por arriba de 2 horas y media e incluso hay gente que lo hace hasta 7 horas. ¿Qué tan sano es y cuándo puedo realmente decir ya puedo correr un maratón? Bueno, vamos a hablar un poquito más a fondo de esto. Hay que pasar muchos procesos. Una persona no puede entrar al mundo del running diciendo voy a correr un maratón. Tú debes de respetar primero el poder correr bien 5 kilómetros, el poder correr bien 10 kilómetros, el poder correr bien medio maratón.
y ya después hablar de un maratón. Pero ¿cuánto tiempo lleva esto? A mí, en lo personal, que soy un corredor que viene desde Olimpiadas Juveniles, desde los 14, 15 años, yo debuté en maratón 16 años después de haber estado en pruebas cortas, en pruebas de media distancia. Y me sorprende ver gente que llevan 6 meses, 8 meses, queriendo entrar a la parte del maratón. Creo que es un error muy grave, porque como todo es una construcción, si tú vas al gimnasio y llegas y quieres cargar 180 kilos en sentadilla con 2 meses, ¿qué te va a pasar? Me voy a lesionar. Te vas a destruir la columna, te vas a destruir las articulaciones, te vas a destruir todos tus grupos musculares. Es exactamente lo mismo que pasa con alguien que tiene 6 meses, que tiene 8 meses y quiere correr maratón. Se va a destruir a nivel interno, que no lo va a ir sintiendo en ese momento, pero va a haber un efecto negativo a largo plazo. Cuando esta persona sea mucho mayor, va a tener problemas articulares, va a tener problemas de ligamentos, va a tener una debilidad muscular y articular muy grande. Va a haber descalcificación, todo por una mala guía. ¿Cuándo debo correr un maratón? Desde mi punto de vista profesional, una persona debe intentar entrenar maratón después de 2 a 3 años. Y me estoy yendo al rango apresurado. Si se puede más tiempo, mejor de entrenamiento, ¿no? Pero no cometas el error de dañar tu cuerpo, de dañar tu organismo por una foto de una medalla o por aparentar que eres un héroe, que eres un atleta, que eres un superatleta. Acá en el mundo del deporte no existen los héroes más que los campeones olímpicos. Ellos sí son héroes, ellos se dedican a esto, dedican muchas horas para la competencia, pero nosotros que somos recreativos, nosotros que no nos dedicamos al atletismo como estilo de vida, tenemos que ser sensatos a la hora de poder buscar correr un maratón. Entonces, quiero invitarlos que sean conscientes, que no entremos al maratón de lleno. Disfrutar un buen 5 es muy duro, correr un 10K es muy duro, una media maratón bien corrida es muy duro. ¿Por qué irnos para el maratón? ¿Cuál es la necesidad de correr 42 kilómetros de un momento a otro cuando el mundo del running se puede disfrutar desde las pruebas bajas hasta el maratón? Claro, sí, no solo el running es correr un maratón. Creo que también eso es algo muy importante que se vive día a día, desde correr 1 kilómetro, correr 3 kilómetros, trotar 1 hora. Todo ese proceso creo que hay que disfrutarlo, hay que aprender a exigirte, hay que aprender a llevar ese proceso, porque eso sí es bastante notorio en redes. De un día para otro quiero correr un maratón y mi proceso de 30 días para correr un maratón, cuando realmente pones en riesgo tu salud si no te preparas tanto mental como físicamente. Entonces creo que es bastante importante. Y una de las cosas también que es muy mencionado y me gustaría preguntarlo es el tema de las zonas, el correr por zonas, porque por ejemplo a veces uno puede correr en zona 5 y no dar un muy buen resultado a lo mejor. Y con estos resultados quiero mencionar un resultado desde mi percepción, porque obviamente hay un punto bastante importante que me gustaría también que me pudiera resolver. ¿Qué tanto es, un poco haciendo referencia a la pregunta siguiente, ¿qué tanto es correr un buen maratón, un buen medio maratón, un buen 5, un buen 10? O sea, ¿qué es un buen 10, un buen 5? A veces la gente relaciona eso con tiempos. Yo creo que no es precisamente a lo mejor tiempos, sino cómo lo vives, cómo lo corres, el entrenamiento. Entonces, ¿qué es correr un buen 5, un buen 10, un buen medio? Ok, bueno, vamos a hablar primero sobre las zonas de frecuencia cardíaca y cómo entrenar a través de ellas. Si es lo más funcional o cuándo puede utilizarse. El corazón es un músculo y como todo músculo sufre alteraciones. Las zonas de frecuencia cardíaca están guiadas a través de tu número de pulsaciones totales y ya se saca tu porcentaje de zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, hablando de un modelo de 5 zonas. ¿Cuándo se utiliza?
cuando no puedes ver al alumno de manera presencial, cuando no conoces sus ritmos de carrera, cuando no hay evaluaciones de campo o evaluaciones de laboratorio, como una prueba de lactato, como una espirometría para ver cuánto oxígeno está entrando a sus músculos, una prueba de esfuerzo. Ahí se utiliza el modelo de las 5 zonas de la frecuencia cardíaca. En lo personal no lo utilizo porque utilizo muchos test de campo y de laboratorio para conocer el estado actual del corredor. Ahora, entrenar a través de las zonas de frecuencia cardíaca tiene muchas variables, porque la zona 2, zona 3, zona 4, zona 5 están directamente relacionados a cómo se comporta el corazón en la sesión. Es decir, si tú, te voy a poner un ejemplo, corres a 5 minutos por kilómetro en la zona 3 con 155 pulsaciones, pero esta semana tú has estado muy estresada, has estado desvelada, te has estado alimentando mal, tienes problemas emocionales, va a haber una alteración de frecuencia cardíaca y ese 5 por kilómetro no sería su zona 3 para el día de mañana, sería tu zona 5. Y aquí hablamos de una variable que nos haría entrenar más lento, una variable que tendríamos que modificar en ritmo y todo por un estilo de vida cambiante. Entonces, las zonas tienen muchas variables y esto para mí en lo personal no es aplicable. Yo no trabajo con modelos de zona porque sí sé que mis corredores son corredores populares que tienen un trabajo, que tienen una familia, que tienen situaciones de cargas estresantes, y para eso están los ritmos de carrera, los test de campo, los test de laboratorio, en los cuales yo puedo determinar cuáles son sus ritmos de mejora. No aplico el trabajo de las zonas porque tienen muchas variantes. Ahora, ¿a quién sí se lo aplico? ¿Y quién sí puede correr sobre ellos? A personas en larga distancia, que yo no puedo verlos mucho, que no puedo estar muy presente. Sé que hay rangos de entrenamiento, pero tampoco aplico un modelo de 5 zonas, aplicaría un modelo de 3 zonas. De 3 zonas a nivel de percepción, donde la zona 1 es un trabajo fácil, la zona 2 es un trabajo de umbral, un trabajo de competencia, y la zona 3 es el esfuerzo máximo. En ese modelo de 3 zonas hay un menor rango de error para el corredor y considero que hay una mejora un poquito más notoria. Entonces no nos casemos con la famosa zona 2 de las redes sociales. Es impresionante ver los influencers, youtubers, tiktokers. Es que la zona 2, pero ¿realmente conoces tu zona 2? A ver, dispositivos como Garmin, como Coros, te arrojan ciertas zonas, pero no están correctas. Son unas zonas muy generalizadas a través de un dispositivo. No puede conocer tu nivel de potencia en piernas en una carrera, no puede conocer tu producción de lactato en una carrera, no puede conocer tu nivel de adrenalina que estás produciendo durante el entrenamiento. Entonces no puede determinar las zonas de manera correcta. ¿Que son una guía referencial? Por supuesto que sí. Si no tienes un entrenador, si no tienes una guía, pues es mejor tener esto a no tener nada. Claro. Pero no es lo más adecuado guiarse a través de las zonas que un dispositivo te marca. Entonces la zona 2 de tu reloj, te aseguro que no es tu zona 2. Y bueno, haciendo referencia también a la parte de correr un buen 5, correr un buen 10, un buen 21, nos vamos a la pregunta de qué tan lento es lento, que es un tabú justamente de zona 2, de frecuencia, de cómo estoy yo corriendo mi 10K, mi medio maratón, a qué exigencia, en qué zona. Siempre existe esa pregunta, pero ¿y en qué zona lo sacaste? ¿Qué tan lento es correr lento? Bueno, vamos a definir primero qué es lento y qué es rápido. Vamos a hablar de lento, pues aquel que lo camina. Yo diría que eso es lento, caminarlo, y que no está mal, que es una actividad física que puedes hacer. Si quieres caminar 5 kilómetros, adelante. Pero creo que si vas a entrar al mundo del running y quieres preparar una distancia como los 5 kilómetros, la puedes entrenar. La rapidez no va a depender de los tiempos de récord mundiales, de los tiempos de campeonatos mundiales. La rapidez va a depender de que tú como persona, cuánto explotas tu capacidad para poder correr. Aquí vamos a enlazar otra pregunta que viene ahí, o sea, ¿por qué algunos corren más rápidos que otros? ¿Por qué algunos entrenan más y no corren tan rápido? Y algunos entrenan menos y corren muy rápido.
Y si enlazamos esto, vamos a darnos cuenta de que van a entrar condiciones biológicas. Puede que yo sea un buen jugador de pádel, puede que tú seas una buena basquetbolista, pero ambos queremos correr. Entonces nuestras condiciones no son las mejores para correr, pero nos gusta correr. Entonces acá vamos a individualizar, es decir, Dareka, ¿qué características tiene y qué puede explotar? Bueno, Dareka puede explotar que ella me pueda correr 5 kilómetros en 25 minutos. Y ese es su máximo potencial, ese es su techo del rendimiento. Rey, que pueda correr en 30 minutos los 5 kilómetros. Y ese es su máximo potencial. Y el entrenador debe identificar cuál es el máximo potencial de cada corredor. Para ti, tu rápido sería 25 minutos, porque ese es tu techo del rendimiento. Para mí, mi rápido serían 30 minutos, porque eso es mi techo del rendimiento. Y los dos entrenamos a la misma capacidad de esfuerzo, la misma disciplina, el mismo nivel de descanso, pero yo tengo la capacidad de correr 5 kilómetros en 30 minutos. Eso es biológicamente. Exactamente, yo ya no voy a ser un corredor de 20 minutos. Y coach, ¿esto puede cambiar con el tiempo, con el paso de los años? Hay cosas que no cambian, hay cosas que no podemos modificar. Claro, aquí nada más sí hay como un abismo, o sea, un espacio en donde dices, sí lo puedes cambiar, pero también qué tan dispuesto estás, todo lo que conlleva, como por ejemplo el tema de las zonas que afecta el tema emocional, cómo duermes, cómo te alimentas, es un complemento realmente. ¿Esto también influye para que este resultado cambie? Sí, claro. Cuando hablo del techo de rendimiento, no crees que vas a llegar fácil a correr 25 minutos. Vas a correr 25 minutos en tu techo de rendimiento si eres alguien muy disciplinado, alguien muy constante, que trabaja la fuerza, que se alimenta bien, que duerme bien. O sea, yo estoy hablando de tu tope máximo. Con todo eso. Con todo eso. O sea, no es que vas a llegar mañana a correr tu tope de rendimiento. Eso te va a llevar muchos años. Y si para ti 25 minutos es lo más rápido, va a venir alguien con condiciones biológicas que tiene un techo de rendimiento de 15 minutos y que va a hacer exactamente el mismo nivel de esfuerzo que tú, pero él va a correr 15 minutos en 5 kilómetros. Y vas a decir, bueno, pero ¿por qué él corre más rápido si él se esfuerza como yo y yo como él? Porque hablamos de condiciones biológicas, hablamos de una producción del lactato bajo, hablamos de un consumo de oxígeno máximo muy alto, que es el VO2 max, es algo poco mejorable porque ya viene desde las condiciones biológicas, que se puede mejorar, sí, y que tampoco determina el rendimiento, pero es un indicador. Frecuencia cardíaca baja, un atleta con mucha fuerza muscular, con un sistema de coordinación muscular preciso para la carrera. Muchos elementos van a conjugar que un corredor corra más rápido que otro. No estamos hablando de nivel de disciplina y esfuerzo, vamos a hablar meramente de condiciones biológicas. Después viene ya el atleta que se esfuerza, que cumple y que hace todo por correr. Aquí no entra el heroísmo de que tú puedes cumplir todo lo que te propongas. Y yo no voy con eso, no es así. En el deporte no funciona así. Sí funciona para corredores de Juegos Olímpicos que nacieron para ser corredores de Juegos Olímpicos, que traen las condiciones biológicas y han escalado peldaños para poder llegar ahí. Gente de África que corre maratones, que tienen una vida bastante carente, han hecho lo imposible por destacar a lo que hoy son las estrellas africanas. Ellos no tienen condiciones materiales para hacerlo, pero sí biológicas, y se han esforzado mucho para ser quienes son hoy. Justo creo que eso es bastante importante, el ejemplo que acaba de dar africanos, porque a veces nos cerramos en el si yo puedo lograrlo, yo lo voy a hacer, y a veces también entra de la parte de, pero tu entrenamiento está bien, y empiezan esas dudas cuando vemos en Juegos Olímpicos, vemos en la vida real, o sea, ya ni un entrenador te lo dice, que los africanos ya nacen con eso. Claro. Como los africanos ya nacen con eso, también en México, también en todos los países. Sí, o sea, y podemos ver tiempos, o sea, se está corriendo el maratón, hablando de maratón, sobre 2 horas segundos como récord mundial.
y en Latinoamérica sobre 2 horas 6 el más rápido, 2 horas 5 y México pues 2 horas 8. Entonces sí hay una diferencia un poquito significativa vamos a dar un poco de razas genéticas, entre unos y otros sí hay algo significativo, pero vamos a regresarnos un poquito atrás al entrenamiento recreativo, en la que por qué uno corre más que otro, tiene que ver muchas condiciones fisiológicas y la otra el nivel de disciplina. Ahora, si tú quieres competir a tu máximo nivel, será a tu techo del rendimiento. Si tú quieres competir a tu máximo nivel, techo de rendimiento, techo de rendimiento. ¿Quién lo puede determinar? Un especialista, un entrenador, alguien que sepa cómo este cuerpo va a responder y hasta qué punto va a llegar. Como entrenador te das cuenta la primera vez que lo ves. Lo ves correr y dices, este atleta podemos trabajar para esto. Se puede quedar en 10 kilómetros con 1 hora, bien. Y ves a otro y dices, no, este puede competir. O sea, ya son más factores y ahí entramos a la parte anterior, la zona. Entonces no lo puedes ver en la zona. No, por supuesto que no, por supuesto que no. O sea, tú le pones un dispositivo y seguramente va a marcar zona alta porque no es un atleta entrenado y no podría guiarme a esas zonas. Yo tendría que hacerle evaluaciones de campo y luego una prueba de lactato, luego una prueba de esfuerzo para ver cómo funciona el corazón y a través de ahí ya decir, bueno, este atleta puede mejorar a raíz de esto, ¿no? Entonces yo creo que las zonas no serían lo más ideal para el trabajar con él, pero sí trabajar de manera individualizada con sus características físicas, ¿no? Entonces creo que es un tema muy profundo, pero creo que enlazamos un poquito las preguntas más importantes, ¿no? La pisada. También eso iba a preguntar. Muy parecido creo que por ahí va de las condiciones biológicas, la pisada. Cuando a veces nosotros nos ponemos a ver que tienes que pisar con el frente, tienes que pisar con el medio, y ya ni nos vamos al tema de los tenis, de que qué tenis me sirve y qué tenis no, pero vámonos a la pisada. Ok, la pisada. Yo he visto mucha información en redes sociales de que debes de pisar al frente, de que debes de lanzar la pierna hacia atrás, tocando el glúteo. Y veo mucha gente intentándolo. Creo que esto no está bien. No puedes querer correr modificando la pisada. O sea, la técnica de carrera es una cosa y el nivel de apoyo que tú tienes sobre los pies es otra cosa. Esto no se modifica, no se puede modificar. Primero va guiado por condiciones biológicas. Por eso existen diferentes tipos de calzado, porque la ciencia nos ha demostrado que esas pisadas no se pueden modificar. Si eres neutro, vas a caer con todo el pie. Si eres supinador, vas a caer hacia afuera. Si eres pronador, vas a caer hacia adentro. La ciencia se dio cuenta y estudios demostraron que tus características físicas no eran modificables con unos ejercicios. Sí. Y por eso inventaron diferentes tipos de calzado. Para el neutro, para el supinador, para el pronador. Porque son pisadas que no se modifican. Nunca en la historia vas a ver que un corredor que compraba calzado neutro, es que me metí con un coach y al año ya compro calzado supinador. Eso no es real. No funciona así. Y veo mucha gente en las redes sociales queriendo caer de puntas, queriendo caer en neutro, queriendo caer de talón. Y se lastiman. Eso es lo peor de todo, que se lastiman, que no saben lo que están haciendo. Y que no van con un especialista, que lo ven en videos, en TikToks y no se informan. Sí, por supuesto. O sea, a ver, un TikToker que tiene millones de seguidores no quiere decir que sea especialista. Quiere decir que hace muy buen contenido entretenido y que te llama. Sí. Pero no quiere decir que tenga una verdad a nivel ciencia en la que tú tengas que seguir ese consejo del TikToker que tiene 1 millón, 3 millones de seguidores. No es así. Existen muchos especialistas en la rama que pueden guiarte de manera más adecuada. Entonces, no nos cerremos a las redes sociales, investiguemos con artículos científicos que nos den una orientación más adecuada. Entonces, creo que es como que ahorita las dudas por encima más comunes del corredor recreativo, competidor,
hay mucho que hablar, pero creo que estos son los temas a abordar más importantes. Bueno, quitando esas preguntas, ahora vámonos al tema de redes y toda la tendencia que hay el día de hoy en el atletismo, en el running. ¿Qué es un social run? Bueno, se caracteriza principalmente porque convoca a una comunidad, a una localidad, a poder hacer un trote entre amigos. Pero tiene algo muy característico, siempre es guiado por una empresa. En este caso, aquí en Tuxtla tendremos a Vips, que este 10 de agosto nos invita a un social run a poder correr con ellos, un trotecito entre amigos de 5 kilómetros, y en el cual también ellos nos ofrecen convivir con ellos, con un cafecito, con el pan, con fruta, con agua, con música. Te trata de divertirnos. De conocer también amigos, gente que comparte el mismo deporte. Claro, contigo. y todo esto calentando motores porque pronto se acerca lo que es el medio maratón Farrera. Entonces, estas actividades se hacen previas a un evento importante. Y en este evento, pues cuenta con el Social Run de Vips, que será este 10 de agosto a las 6 de la mañana. Y todos los que, porque yo ya me inscribí al medio maratón Farrera, todos también podemos ir. ¿Hay creo que van a dar premios? Sí, todos están invitados. ¿Tiene algún costo? No tiene ningún costo, totalmente gratuito, todos están invitados. Únicamente que para los que ya están inscritos, habrán rifas por parte de Vips, por parte de Domino's, habrán sorpresas. Entonces, puedes llegar, si no te has inscrito, adelante. Te invitamos a que convivas con nosotros, pero si ya te inscribiste, aparte todavía tendrás, puedo ganar algo. Sí, derecho a una rifa, a ganarte un premio. Entonces, ok, ¿y qué día es? Es el domingo 10 de agosto y es a las 6 de la mañana. Por ejemplo, si yo quiero hacer mi distancia ese día o quiero hacer un trote, pues mejor me uno al social run. Y abordaremos la ruta del medio maratón, parte de la ruta, puntos difíciles como lo que es el Boulevard Ciro Farrera y MW. Entonces, vayan, es muy bonito. Perfecto. Pues muchas gracias, coach, por resolvernos estas dudas, que es lo que vemos todos en redes sociales siempre, que la pisada, la zona, la parte de qué tan lento es lento, cuándo puedo correr. Entonces, muchas gracias por toda la información, por la experiencia, por el tiempo y pues bueno, sería